Buenas tardes. Bienvenidos a estas quintas jornadas Católicos y Vida Pública de Asturias, que organiza la Asociación Católica de Propagandistas. Tras un lapso de tiempo, volvemos a retomar desde Asturias la convocatoria de unas jornadas, pues como decimos en el programa, hay urgencias que nos llevan a hablar de educación. Y lo hacemos con el lema Educar, intentando resumir en este escueto título mucho de lo que en estos 2 días nos proponemos tratar. Para esta compleja misión, que abordamos desde la necesaria humildad, contamos con el concurso de profesionales y especialistas muy diversos. Profesores, tanto de colegios públicos como privados, representantes de centros de enseñanza, de organizaciones patronales, de asociaciones de padres, educadores y monitores de niños y jóvenes en ámbitos no docentes, en fin, un variado elenco que estamos seguros permitirá disponer de testimonios enriquecedores para todos nosotros. Y previo al inicio de esta primera sesión, nos ponemos en manos del Espíritu Santo para lograr el mejor fruto de estas jornadas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovará la faz de la tierra. En el año 1597, un sacerdote aragonés, Peralta de la Sal, José de Calasanz, que buscaba su futuro en Roma, comprobó la cantidad de niños que vagaban por las calles carentes de la más elemental ilustración. Aquellos niños, desde luego, no eran el futuro que imaginaba, pero constituyeron la ocupación de toda su vida. Así, en el popular barrio romano del Trastevere, fundó la primera escuela pública gratuita de Europa, la Escuela Pía, que daría nombre a la orden que poco después fundaría para extender por todo el mundo esta misión. Siguiendo este y otros ejemplos, en su mayor parte frutos de la labor de la Iglesia, los estados modernos fueron incorporando entre sus propósitos el de garantizar la escolarización de los niños. Pero este noble fin está lleno de tentaciones. Quizá la más grave de todas sea utilizar la educación para conformar a los educandos de acuerdo con postulados establecidos por la ideología imperante en cada momento. Esto supone alterar la condición de bien público que debe tener la educación y conduce irremediablemente a que ésta se transforme en campo de batalla en el terreno político. En línea con estas reflexiones y dando desde San José de Calasanz un gran salto en el tiempo, recogemos para terminar una frase de Inger Engvist, pedagoga e hispanista de origen sueco, que en una reciente entrevista decía: lo llamativo es que ideologizando la escuela, el gobierno quita legitimidad al Estado como garante de la enseñanza pública. Pues bien, antes de comenzar la sesión, damos paso al presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Baluguera, así como al excelentísimo y reverendísimo señor don Jesús Sáenz Montes, arzobispo de Oviedo, que nos dirigirán unas palabras. Ante todo, agradecer a don Jesús Sáenz Montes, arzobispo de Oviedo, a don Jesús Hallado Arenales, secretario del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas de Asturias, de Ana María Fernanda de Paz Vera, directora de las Jornadas Católicos y Vida Pública, por acompañarlos en la inauguración de esta nueva edición. Unas jornadas tituladas Educar con toda el alma. Unas jornadas que han sido además extraordinariamente bien concebidas, porque tienen una primera parte que habla de escuela y libertad de pensamiento. Como todos sabemos, en el caso de España, hasta 1812, la educación estaba en manos completamente privadas y con una gran preponderancia de la Iglesia. La Constitución del 12, sin embargo, establece la responsabilidad del Estado de ocuparse de la educación, una responsabilidad que se entiende con carácter subsidiario inicialmente, pero que también hace que el Estado cree, de manera muy positiva, una red de educación que se va extendiendo a lo largo de toda la centuria. Habrá, sin embargo, de vez en cuando unos intentos del Estado de controlar en exceso el mundo educativo. El caso más claro es en 1931, concretamente
cuando se debaten los artículos relacionados con la educación de la Constitución de 1931. Desde ese punto de vista, y como presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, es para mí una gran satisfacción, leyendo el diario de sesiones de Cortes, observar que gran parte de los que intervienen entonces a favor de la libertad de enseñanza fueron miembros de la CDP. Tenemos, por ejemplo, las intervenciones del diputado carlista Marcelino Oreja Elósegui, que hizo especial hincapié en la defensa de la Compañía de Jesús, que en esa Constitución se obliga a salir de España. Tenemos las intervenciones de José María Gil Robles, el que luego sería el presidente de la CEDA, el gran partido católico de la Segunda República, que van en el sentido de la libertad de los padres de elegir la educación que quieran para sus hijos, y además de una forma, digamos, muy amplia. Es decir, él dice que naturalmente que los católicos tienen derecho a educar a los hijos conforme a sus creencias y también los que no lo sean conforme a las suyas. Y él echa en cara a las autoridades republicanas que este concepto totalitario de la educación impuesta desde el Estado llevará a que si en España hubiera un Estado fascista no tuvieran la menor legitimidad para quejarse posteriormente de que se impusiera una educación fascista. Tenemos la intervención de un Carrasco Formiguera, que era miembro también de la CDP, pero pertenecía al grupo de los nacionalistas catalanes, fusilado por Franco en el año 1938, y que naturalmente piensa exactamente igual que sus compañeros de la Asociación Católica de Propagandistas, como lo mismo los propagandistas que estaban en las filas del nacionalismo vasco. En fin, es algo que dentro de la asociación siempre ha estado muy claro, la importancia de defender la libertad de enseñanza. Y esa libertad de enseñanza parece que hoy en día puede de nuevo estar en peligro. Es decir, que hay un deseo del Estado de decir, cosa asombrosa, que los hijos no son de sus padres, se ve que quien se ocupa de ellos es la ministra, y por lo tanto que el Estado puede darte la educación que más o menos desee para sus hijos. Pues bien, una gran virtud de estas jornadas es que no solo se plantean el tema de la libertad de enseñanza, sino que van más allá. Van en la necesidad de pensar la enseñanza, porque claro, queremos libertad de enseñanza, pero ¿para qué la queremos? ¿Qué enseñanza queremos? Y van más allá todavía, que es cuál es la propuesta católica de la enseñanza. Yo por eso quiero felicitar de manera muy especial a los organizadores, quiero felicitar también por la enorme calidad de los ponentes que van a intervenir, y considero que es una aportación importante que se puede hacer a la sociedad en estos momentos el reflexionar con detenimiento, el reflexionar con fundamento sobre estos temas. Agradezco la invitación que se me ha hecho y saludo a quienes me han precedido en la palabra, don Jesús Sallado y don Alfonso Buñón de Mendoza. Estas quintas jornadas de la Asociación Católicos en de la experiencia Católicos en la vida pública a través de la Asociación Católica de Propagandistas es un regalo para toda nuestra diócesis y puede ser un escaparate, una plataforma desde la que poder acercar a toda la sociedad española lo que en clave cristiana y eclesial pensamos al respecto. Es una continua pretensión entre quienes nos perdonan la vida a diario, que los cristianos podemos existir, pero solo un rato, y especialmente solo en un ámbito. Marcando así las fronteras de nuestro tiempo y nuestro espacio, nos vuelven a perdonar que existamos. Porque el tiempo de la brevedad es el que nos marcan para que no arraigue lo que decimos y lo que proponemos, y el espacio casi privado que nos reduce a la clandestinidad. Que no se note, que no trascienda, que no influya, que no juzgue y que no proponga nunca nada. Hacer del acontecimiento cristiano una especie de reserva india para los turistas del arte ancestral y de la historia pasada, pero no una presencia viva que tiene la capacidad de decir cosas, juzgar situaciones, proponer alternativas y construir juntos de otro modo la ciudad. Y todo desde una única perspectiva, la que se deriva del Evangelio y de la tradición cristiana, porque este es nuestro ámbito. No tenemos más siglas que estas, ni militamos como cristianos en ningún partido que sea confesional. Esta es nuestra postura, nuestra cosmovisión de las cosas, nuestra manera de ser y de estar dentro de un mundo y una sociedad plurales, donde como tales
en esta coyuntura de la historia queremos y sabemos estar. Es cierto que los estados pueden ser aconfesionales, no laicistas, pero las personas podemos ser creyentes. Y todos tenemos una relación con Dios, para confesarlo con la fe cristiana o para censurarlo desde la ideología laicista. En este sentido, me decía un viejo profesor en mis años mozos de formación teológica, no hay creyentes y ateos, sino creyentes o idólatras, es decir, creyentes en el verdadero Dios o idólatras de los dioses falsos. Por este motivo, la memoria cristiana será siempre subversiva para quienes tienen una idea totalitaria y excluyente de la vida. En este contexto cultural, donde libramos hoy una batalla sin parangón, recibimos aquí en Asturias a la Asociación Católica de Propagandistas, que ha preparado con las limitaciones que nos impone la malhadada pandemia, un encuentro de enorme altura y trascendencia para hablar de la educación en estas jornadas. Tiene lugar aquí, en esta tierra que sabe de batallas varias y que las ha sabido librar desde su identidad cristiana. Porque efectivamente en Covadonga nace un pueblo con clara denominación de origen, celoso de su forma de ver las cosas, que no sea milana cuando hay que reconquistar con nobleza lo que nos invade hurtándonos nuestro terruño patrio, lo que nos usurpa empobreciéndonos, negándonos los valores irrenunciables, o lo que se nos diluye imponiéndonos creencias tan intrusas e ideologías tan ajenas que terminan, al menos lo intentan, vaciándonos de lo que somos. Hoy la reconquista pasa por otras lizas y son otros los retos que nos desafían. Son también diferentes los turbantes de antaño ante las cosas que ogaño nos turban preocupantemente, cuando la vida en todas sus fases, la familia y su tutela, la educación intervenida o la libertad cercenada se malvenden en una almoneda trucada y abaratada con tanta prisa. No quisiéramos ser conquistados por nadie y queremos saber dialogar con todos, como nos repite el Papa Francisco, pero desde una cultura del encuentro que no traicione ni disuelva nuestra propia identidad, ofreciendo en la vida pública nuestra perspectiva cristiana, lo que se nos dio como herencia cultural y moral, eso que la Iglesia custodia, defiende, celebra y anuncia con apasionada pasión y con creativa fidelidad. El caso es que la educación no es una cuestión menor ni secundaria, sino que representa el modo con el que transmitimos a las generaciones más jóvenes el legado moral y cultural que hemos heredado como precioso patrimonio que nos identifica como cristianos en esta sociedad y nos permite aportar lo que originalmente podemos compartir para ayudar a construir la ciudad, la polis, el tramo de historia contemporánea que nos ha tocado vivir. Pero esta visión netamente católica y por eso universal tiene una perspectiva que abraza la mirada no únicamente al tiempo actual, sino al que dejamos atrás y al que esperamos en el porvenir. Es que hay quienes miran la historia con los tres tiempos verbales completamente pervertidos en su relato, porque miran el pasado con resentimiento para reescribirlo diciendo que sucedió lo que a ellos les hubiera gustado, exhibiendo una honestidad demasiado deudora de sus flagrantes mentiras. O miran el presente desde el engaño de quien impunemente se contradice sin ningún rubor, diciendo digo donde dijeron Diego, para sacar tajada de cualquier complicidad, vendiéndose al mejor postor. De esta manera, el pasado, el presente y el futuro pueden ser usados como herramienta para cambiar la sociedad por parte de quienes nos imponen su dictadura inmoral, sus mentiras compulsivamente repetidas y su hoja de ruta revolucionaria. Nos lamentamos, sin duda alguna,
pero también debemos saber reaccionar contra el cerrojo legislativo en tiempos de pandemia que se nos quiere imponer con una ley de educación abusiva y totalitariamente impuesta, sin escuchar a nadie de los interesados, ni a los docentes, ni a las familias, ni a las asociaciones, ni a siquiera a los sindicatos, y mucho menos a los alumnos. Si en España hay unos 19.000 centros escolares de la red estatal, 9.600 pertenecen a los centros concertados y privados. Estamos hablando de 4.400.000 alumnos en los centros estatales y 2.140.000 en los centros concertados. Son demasiadas familias burladas, despreciadas, en nombre de una ideología que pretende labrar un futuro controlando la nueva generación, domesticada educativamente para sus fines, una vez que han querido reescribir el pasado y pervertir el presente. Por eso es tan pertinente y actual el tema de estas quintas jornadas de católicos en la vida pública, porque la educación sí que importa, dado que en ella nos jugamos la libertad de ser quienes somos y de transmitir con respeto a propios y ajenos en esta sociedad plural la visión de las cosas desde la atalaya cristiana. Educar con toda el alma es poner en juego todos los recursos que tenemos para comunicar la belleza bondadosa y verdadera de la visión cristiana de todas las cosas. Esta es la pasión que nos embarga y a la que no sabemos ni queremos renunciar. Mi gratitud más sincera y de corazón a todos los que van a participar como ponentes y a los organizadores en estas quintas jornadas de católicos en la vida pública aquí en Asturias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Jesús. Agradecemos mucho sus palabras. También las de don Alfonso Bullón de Mendoza. Seguidamente abordaremos la sesión de hoy. Escuela y libertad de pensamiento. Nos hablará de ello en su ponencia Alfonso Aguiló, a la que seguirá una mesa redonda que también promete ser muy interesante. Tendrán ustedes además la oportunidad de formular sus preguntas a través del chat. Silvino Lantero, socio de la Asociación en Asturias, presenta a nuestro ponente de hoy. Silvino, tienes la palabra. Buenas tardes. Desde Oviedo iniciamos la primera ponencia titulada Escuela y libertad de pensamiento. En las postrimerías del siglo XX, Jean-François Revel, conocido periodista y ensayista francés, escribió que los sistemas escolares europeos occidentales se ajustaban más a un modelo comunista que al que corresponde a democracias liberales y estados de derecho. Los católicos no debemos dejar de reivindicar que se establezcan límites y ajustes en las atribuciones educativas del Estado y poderes gubernamentales, de manera que no se conculquen, como sucede actualmente en España, los derechos educativos de las familias. El que fuera presidente de la ACDP, don Ángel Herrera Oria, defendió la subsidiariedad y la libertad de enseñanza. Ya en el año 1914, en un discurso proclamaba don Ángel que había que hacer frente a los intentos cada vez más acentuados de muchos hombres de gobierno hacia el monopolio docente del Estado. Hoy en día en España los centros escolares de ideario católico y un sector, que también los hay, de maestros y profesores de la red de titularidad estatal o autonómica, resisten, manteniendo criterios de eficacia docente, como son el esfuerzo, el trabajo bien hecho, el orden, la evaluación y exámenes rigurosos, buena convivencia y respeto a quien enseña. Y como como acaba de señalar nuestro querido arzobispo don Jesús Sainz, también hay que transmitir
este legado occidental y cristiano. Un factor clave de eficacia en la enseñanza es la función directiva, como la que ha realizado y realiza actualmente el ponente que va a hablar a continuación, don Alfonso Aguiló Pastrana. Don Alfonso es ingeniero de caminos, canales y puertos desde 1983. Cursó el programa de alta dirección del ISE Business School en el 2008. Ha sido 11 años director del Colegio Tajamar, un colegio prestigioso desde el punto de vista de la calidad educativa, ubicado en el conocido barrio madrileño de Vallecas. Actualmente preside la red educativa Arenales, que integra a 26 escuelas ubicadas en distintos países, como España, Portugal, incluso Estados Unidos. Desde el año 2015 es presidente nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, importante plataforma de la sociedad civil en el mundo educativo y que agrupa 1/3 de la enseñanza privada y concertada de nuestro país. Asesora instituciones educativas, don Alfonso, en más de 30 países. Ha publicado 10 libros, así como más de 400 artículos. Después de su intervención, el ponente responderá a las preguntas que se le planteen a través de chat y que un servidor, le transmitirá. Querido don Alfonso, muy bienvenido a estas jornadas con el título Educar con toda el alma. Le ruego finalice en 30 o 35 minutos, tenemos el tiempo limitado. Y sin más, don Alfonso, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, Silvino, por la presentación y a todos por invitarme. Voy a intentar compartir una presentación que espero que no haya problemas técnicos. A ver si toda la pantalla, pestaña de Chrome. Aquí está. Compartir. A ver si se empieza a ver. Voy a darle aquí. ¿Se está viendo bien? Sí, ¿no? Yo tengo aquí. Sí. Se está viendo. No se ve la pantalla completa, que me gustaría que se viera. Ahora sí, a ver. Bueno, voy a empezar en la explicación. Como decía, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar en estas jornadas que he seguido durante estos años con mucho interés. Y el tema me ha parecido muy interesante de este año, de la Escuela de Libertad de Pensamiento. Yo pensaba que cuando se habla de libertad de pensamiento, pues no se habla simplemente del pensamiento interno, que todos sabemos que es libre y que no necesita garantías, porque cada uno en su foro interno pues siempre puede pensar y creer en lo que quiera, y que la libertad de pensamiento sobre todo es la libertad de manifestar el propio pensamiento con libertad, y que es una libertad que protege al ciudadano frente a posibles excesos del poder público y de otros. Y yo entiendo que se está viendo bien, ¿no? Porque veo que... ¿Alguien me puede confirmar que está viéndose bien? Se está viendo bien, ¿no? Bueno, vamos a confiar en que sí se está viendo bien. Entonces decía que esa libertad de pensamiento que protege al ciudadano respecto a excesos que puedan cometer los poderes públicos es muy importante y fue recogida en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y efectivamente hablaba de que la libertad de pensamiento está unida a esa libertad de manifestar las propias creencias y ese pensamiento además sabemos que se desarrolla al ser compartido con otros.
O sea, el pensamiento cuando es exteriorizado, cuando las personas exteriorizamos nuestro pensamiento y lo compartimos y lo contrastamos con otros, es cuando ese pensamiento mejora y se va enriqueciendo, y es lo que yo creo que todos buscamos, que exista ese régimen de libertades que permita bueno, pues que vivamos en una sociedad con derechos humanos bien reconocidos. Entonces, la libertad religiosa, que además Juan Pablo II, y he traído aquí este texto, decía que era el fundamento de todas las libertades, no es un derecho entre otros, sino que constituye la garantía de todas las libertades y aseguran el bien común de todas las personas y todos los pueblos. Y por eso, cuando hablamos de la libertad de pensamiento y libertad religiosa, pues estamos hablando de algo fundamental para la construcción de todos los derechos humanos. Y efectivamente, si uno se remonta al pasado, pues puede ver que la libertad religiosa ha tenido muchas dificultades, empezando por la cristiandad medieval, del mundo occidental, que no distinguía demasiado bien entre el ámbito civil y el religioso. Hay que decir que las cosas no mejoraron después, en la Edad Moderna, con este principio de que la religión del pueblo era la de su príncipe, porque eso condujo a conversiones forzadas, a expulsiones, a ejecuciones y a mucha intolerancia. Y fuera del mundo occidental tampoco las cosas han estado mucho mejor, por el establecimiento exclusivo de religiones no cristianas en diversas naciones de Asia y de África, y mucho peor fue en los regímenes ateos totalitarios en el siglo XX, como sabemos, y me refiero al régimen nazi, al régimen soviético, al régimen comunista en la China. Y desde luego, si nos fijamos en el siglo XXI, y he puesto aquí este mapa de cómo han estado las cosas o cómo están reciente y actualmente en muchos países del mundo, pues creo que se ve que la libertad religiosa no es todavía una conquista muy clara en nuestro mundo y que queda mucho por mejorar. Y yo me he fijado en una cuestión que me parece muy interesante, que es que la dimensión negativa de la libertad religiosa, que tiene mucho sentido, porque efectivamente nadie puede ser obligado a manifestar sus creencias o adherirse a creencias que no son las suyas, se le da una importancia cada vez mayor a esta dimensión negativa de la libertad religiosa, y ha llegado a unos extremos en los que, digamos que que se ha llegado a considerar como el derecho a no ser expuesto a nada que guarde relación con otras creencias o con cualquier religión. De manera que la presencia de un símbolo religioso católico, pues hay determinadas sociedades que lo consideran una agresión para la conciencia de los demás. Y esto es un abuso, porque si comparáramos esa idea con la libertad de expresión, significaría que uno no puede ser digamos que expuesto a opiniones que no sean las suyas, y eso sería ridículo, porque la libertad de expresión no es simplemente que uno pueda decir su opinión, sino que uno puede decir su opinión públicamente y puede contrastar su opinión con la de otros que piensan diferente. Por lo tanto, la religión puede ser expresada igual que cualquier forma de pensamiento, y no hay inconveniente en que sea, digamos que, contrastada o confrontada con otras ideas de otras personas. Y efectivamente una sociedad democrática se distingue porque existe ese intercambio y ese contraste de ideas, y es una riqueza fundamental de la sociedad. Y además porque el derecho a no ser confrontado a símbolos religiosos que algunos reclaman privilegiaría en exceso la opción no religiosa, que sin duda es legítima, pero privilegiaría esa dimensión, esa opción no religiosa frente a las opciones religiosas, que por otra parte hay que decir que sí son confrontadas visualmente con expresiones que no comparten. He puesto aquí el ejemplo del autobús ateo que hace unos años circuló por las calles de muchas ciudades de España, y que me parece muy bien que lo hagan, pero que creo que igual que esto pues puede resultar molesto para gente creyente, pues la gente que no es creyente tampoco debería sentirse molesto porque existan otras exteriorizaciones de las convicciones de los demás. Y por eso la neutralidad del Estado no supone impedir la simbología religiosa en el espacio público, porque si todas las religiones se excluyen del espacio público, entonces lo no religioso
o lo antirreligioso gozaría de una preponderancia en el espacio público. Y entonces se acabaría la neutralidad del Estado, porque lo que haría es tomar partido por la opción no religiosa y eso va contra la libertad religiosa. Y aquí he puesto estas imágenes de este ejemplo reciente que hemos tenido en España y creo que todos debemos defender que el espacio público constituye un ámbito abierto al pluralismo y a la tolerancia, y que el principio de laicidad y de neutralidad del Estado que todos compartimos no puede impedir que se exterioricen las creencias y obrar en coherencia con ello, y que no debe en ningún sentido disminuir la libertad religiosa y la expresión de esa libertad religiosa de modo público. Por eso que el laicismo, como se ha comentado antes, a veces empuja a una neutralidad como digamos que de confesionalidad laicista, o sea, como si hubiera un monopolio público por encima de todas las demás confesiones. Y el laicismo tiende con frecuencia a tomar partido disfrazado de árbitro, como diciendo, no puede haber ninguna religión porque el Estado es aconfesional y entonces yo impongo la mía, que es la no religión. O sea, la no religión es una opción entre otras y el Estado tiene que ser neutral, pero lo que no puede ser es que se rechacen las opiniones que coinciden con afirmaciones confesionales con solo decir que el Estado es aconfesional. Igual que el Estado sabemos que debe ser neutral a nivel religioso y de pensamiento, pero no la sociedad civil, ni la escuela, ni la familia. Deben ser plurales. Y la escuela puede ser confesional, la familia puede ser confesional, puede tener una religión o puede tener otra, y la sociedad civil tiene que dejar paso a la diversidad y pluralidad de ideas, convicciones, religiones y modelos de pensamiento. Y la escuela estatal debe ser plural y abierta y un espacio en el que confluyan diferentes creencias, pero que esa neutralidad estatal en la escuela tiene que entenderse como garante de un derecho a la libertad religiosa y a la pluralidad. Y que el límite es el de no adoctrinar a los alumnos, pero que no atenta en absoluto contra la neutralidad del Estado que haya una clase de religión y que estén presentes diversas religiones, las que tengan mayor difusión en el Estado, como es así de modo habitual en prácticamente todo el mundo occidental. Y bueno, como el título de la sesión era Escuela y Libertad de Pensamiento, yo quería hacer un poco de historia, que ya se ha hecho en quienes me han precedido en el uso de la palabra. Quería hacer un poco de historia sobre cómo ha sido el desarrollo de la escuela y de la libertad de educación. Y bueno, ya se ha comentado que la idea de la educación como un servicio regulado y dirigido por los poderes públicos es un desarrollo que fue impulsado sobre todo por la Ilustración, y que la escuela del siglo XIX dio una importancia enorme al papel integrador de la lengua y de la conciencia nacionales, y que lo vieron como algo decisivo para la consolidación del nuevo concepto de Estado. Y sabemos también que a medida que ese protagonismo del Estado fue creciendo, apareció con mayor fuerza la reclamación de la sociedad civil, que pedía unos mínimos de autonomía para la escuela no estatal, no gestionada por los poderes públicos, y con ello apareció el concepto de libertad de enseñanza, que hasta entonces pues no había sido necesario. Y esa libertad de enseñanza se percibió como defensa de la sociedad civil frente a una impasividad excesiva de los poderes públicos. Y es cuando se empieza a hablar de derechos y libertades en el ámbito escolar, y sobre todo en el siglo XIX se centró en dos frentes. Uno fue la libertad de creación y dirección de centros docentes, que tuvo distinto desarrollo según los países, ¿no? Por ejemplo, en unos casos se reclamaba la libertad de creación de escuelas laicas frente a un Estado confesional, como pudo suceder, por ejemplo, en Inglaterra. Otras veces era una reclamación de origen confesional frente a un Estado laicista, como pudo suceder, por ejemplo, en Francia. Y en ambos casos, pues, fue una reclamación compartida en el mundo occidental, que percibía que el Estado pues, era una iniciativa que todo el mundo, que la mayor parte de la sociedad celebraba, pero que no significaba que se perdiera esa pluralidad y esa libertad tanto religiosa como ideológica y de educación en
en ese territorio. El otro derecho que decía que en el siglo XIX se desarrolló bastante fue la libertad de cátedra, que se planteó como un derecho a la libertad de expresión del profesor dentro de su aula y que se vio sobre todo como una idea que a la sensibilidad ciudadana le repugnaba que el Estado quisiera imponer una verdad oficial obligatoria a través de los profesores. Entonces se defendía, por un lado, la libertad del profesor y luego también se quería defender la libertad de los centros docentes privados que querían tener un ideario y un proyecto educativo y que pedían que los profesores fueran leales a ese proyecto, puesto que era el que se ofrecía a las familias que pedían plaza en esos colegios y que igual que un partido político pide a sus diputados, a sus senadores, a sus concejales que sean leales a un determinado proyecto político, pues que también debían serlo los profesores respecto a las escuelas. Y doy un salto hasta el siglo XX, ya la Declaración de Derechos Humanos de 1948, y ahí ya se ve que había una primera serie del 1 al 21, de los artículos 1 al 21 de derechos de primera generación, que para entonces estaban bastante implantados en casi todos los países occidentales, y se añadieron unos derechos de segunda generación, entre los que estaban los derechos relativos a la educación, que es en los que quiero fijarme. Y aquí en la Convención de la UNESCO de 1947 y en otros sucesivos encuentros internacionales que hubo, digamos que afloró una idea con toda rotundidad y con toda claridad y precisamente motivada por el efecto que habían tenido los regímenes totalitarios en todo el mundo, se generalizó la idea de limitar el riesgo de adoctrinamiento por parte de los poderes públicos. Y estaban pensando tanto en el régimen nazi como el soviético, como el que comenzaba a despuntar en el mundo, en la China, por ejemplo, y en otros lugares. Y todos los tratados internacionales que se desarrollaron a partir de entonces reconocen ya de modo claro y rotundo la libertad de los padres para escoger escuelas distintas de las creadas por los poderes públicos. Y también hablan siempre del derecho a que sus hijos reciban educación religiosa moral de acuerdo con sus propias convicciones. Este es un asunto que aparece en el escenario mundial por entonces, y pongo aquí unos ejemplos de las declaraciones y pactos internacionales, que es la de Derechos Humanos del 48, luego el de Pacto de Derechos Civiles y Políticos del 66, de la UNESCO para la lucha contra la discriminación y la enseñanza del 60, Estatuto del Consejo de Europa, ya en el año 2000 la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también la resolución del Consejo de Europa en 2012, todas son coincidentes en la idea de ese derecho que yo definiría que hasta la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando se hablaba de derecho a la educación, era como un derecho cuantitativo, era el derecho a tener un puesto escolar, el derecho a que haya un pupitre y una silla en un aula que atienda una necesidad. Pero a partir de entonces ese derecho pasó a considerarse como un derecho cualitativo. O sea, era un derecho no simplemente a tener una silla en un aula, sino a que ese aula sea en una escuela acorde con las convicciones de los padres. Y además otra cuestión que se extendió de un modo claro y rotundo en toda Europa y también en América y en muchos otros lugares, es que para que haya una igualdad de oportunidades real en el acceso a una educación plural, hay que facilitar la financiación pública a la enseñanza privada, al menos en las etapas obligatorias. Y esto es claro porque si no se financia esa enseñanza privada, pues esa pluralidad solamente es asequible a los que tienen dinero y por principio tiene que ser asequible a pluralidad a todos. Y se vio con toda claridad que no basta la igualdad ante la ley, sino que tenía que haber políticas públicas eficientes que disminuyeran las desigualdades sociales. Y se habilitaron, y esto ya sí que fue desde el siglo XIX, políticas de becas que facilitaran una igualdad de recursos, políticas de igualdad en resultados básicos, como es la educación obligatoria, que ya había empezado en el siglo XIX, pero que digamos que se implantó de una forma muy deficiente hasta bien entrado el siglo XX. Y luego la igualdad de oportunidades, que es un concepto mucho más corriente. Y esa igualdad de oportunidades llevó a fórmulas de financiación muy diversas.
Hay países donde hay financiación a la familia, otros hay financiación al centro, en otros se financia por alumno, otros se financia por aula. Hay países donde ese dinero se entrega directamente al centro o incluso en pago delegado al profesor, como se hace en España. En algunos se hace según un módulo fijo, en otros se hace según el nivel de renta familiar, por ejemplo en Alemania. Otros es con financiación directa de edificios, como sucede en muchos países. Y, por ejemplo, en Alemania también, en Croacia, en muchos otros sitios. Y digamos que la educación no es un servicio más que baste con estar sometido a las leyes del mercado. Y de hecho pienso que la escolarización universal, por ejemplo, nunca habría sido posible simplemente como una obra espontánea del mercado, sino que los poderes públicos han tenido que intervenir para que la escolarización sea universal. Y los poderes públicos tienen que intervenir para que la escolarización sea universal, plural y de calidad. Yo diría que esos son como los 3 pilares de la libertad de pensamiento, porque si falla cualquiera de los 3, ya las cosas no funcionan. O sea, si hay una educación plural y de gran calidad, pero no es accesible a todos porque no está financiada, no sirve. Si hay una educación plural y que accesible a todos, pero no tiene calidad, ¿de qué sirve que sea muy plural y que todos puedan ir si es mala? Y lo mismo, si es de gran calidad y pueden acceder todos, pero no es plural porque es toda pública, pues desde luego es muy difícil que haya libertad de pensamiento en una sociedad si hay un único operador de la enseñanza. Igual que es muy difícil, por ejemplo, si uno, por analogía con los medios de comunicación, si en un país solo hay un medio de comunicación y es público, es difícil que en ese país haya libertad de pensamiento. Por eso creo que es muy importante ese objetivo de pluralidad, de concurrencia, de equidad, de eficiencia. Todo eso ha sido asumido con toda normalidad por todos los países occidentales y creo que es claro que la educación y la información tienen que ser plurales porque si no se troquelan los modos de pensar. Sin pluralidad, la información se convierte en propaganda y la educación se convierte en adoctrinamiento. Y por eso es tan importante la pluralidad en la educación y por eso hay que decir que la enseñanza privada subvencionada no existe simplemente para llegar a donde no llega la pública o porque sea más barata, como se dice ahora mucho, sino que la educación privada subvencionada existe para que todos puedan elegir una escuela financiada dentro de una oferta plural. Y hay que decir, porque hay estudios muy, muy buenos y muy, muy desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, del efecto positivo que tiene esa concurrencia de modelos y titulares diversos, cómo mejora la enseñanza privada y mejora también la enseñanza pública. Y además, pues en todos sitios, vamos, lo más habitual, no siempre, es que al tener un menor coste, la enseñanza privada concertada pues permite incluso financiar mejor la enseñanza pública. Y yo me acuerdo que por muchas veces podía contar anécdotas, pero en fin, para no alargarme, me han hablado de cómo pues la iniciativa privada gestiona el espacio. Bueno, el famoso dicho de que el dinero público para la escuela pública, pero yo diría, hombre, esto sería como decir que el dinero público para el partido público o para el sindicato público. Yo diría que lo natural en las democracias y lo que les distingue de los regímenes totalitarios es que el espacio público está gestionado por instituciones privadas de la sociedad civil. Lo que distingue una dictadura de una democracia es que el espacio político lo ocupan instituciones privadas que son los partidos políticos. Y lo que distingue un totalitarismo de una democracia es que los sindicatos, el espacio público sindical está ocupado por sindicatos privados, no por un sindicato vertical que lleve el Ministerio de Trabajo. Y este es un asunto como muy importante porque la madurez de la democracia depende mucho del desarrollo de la sociedad civil y que el crecimiento de las iniciativas privadas libres, tanto partidos como sindicatos, como escuelas, como medios de comunicación o iniciativas culturales, son los que mejoran la calidad de las instituciones públicas. Y que el servicio público, tanto en el ámbito político como sindical, de comunicación o de educación, no puede ser todo ni mayoritariamente siquiera de titularidad pública y que hace falta contrapesos al poder público porque si no vienen las tiranías y el aborregamiento.
Y bueno, aquí pongo simplemente pues, cuáles son los ámbitos más habituales de debate en la sociedad de hoy en torno a la educación, que tienen que ver con el principio de subsidiariedad, con la cuestión de la laicidad, con la igualdad, con la lengua y con la autonomía de la descentralización, que podríamos hablar largamente, si se quiere, luego en el coloquio, si da tiempo. Y yo había puesto aquí que pienso que no basta una buena ley y una buena financiación. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Con la misma ley en España hay comunidades autónomas con excelentes resultados en las evaluaciones internacionales y otras con resultados bastante malos. Y hay comunidades autónomas con una elevada financiación que tienen resultados medianos y otras comunidades autónomas con la mitad de financiación que las anteriores y con resultados muy buenos. Y esto quiere decir que sucede como en las familias, que tener más dinero no asegura educar mejor a los hijos. No quiere decir que tener dinero sea malo para educar a los hijos. Yo soy partidario, como es natural, de que se eleven los presupuestos dedicados a la enseñanza, pero soy más partidario aún de que ese dinero se emplee bien y que no recurramos a la comodidad de decir que las cosas van mal porque las leyes son malas y los presupuestos son cortos, porque las dos cosas pueden ser ciertas, pero no son la causa principal. Lo que hace falta sobre todo son personas que tengan el liderazgo necesario para buscar soluciones, para mejorar la enseñanza, para superar ese frentismo que a veces se establece en la sociedad, para que se legisle para todos. También tener esa costumbre de defender los derechos, pero buscando acuerdos, lograr que los debates sobre derechos y libertades en la enseñanza pues se comprenda que son complejos, que no se simplifiquen, que no se formen bloques ideológicos, que sepamos que no ayuda nada la tendencia a polarizar el debate, que el enemigo no es la pública de la concertada, ni la concertada de la pública, ni la izquierda de la derecha, sino que el enemigo debía ser el fracaso escolar, el abandono escolar, los malos resultados en las evaluaciones, las clases mal impartidas, la mala atención a las familias o el empleo ineficiente del dinero público, que es de todos. Y lejos de enfrentar la pública y la concertada, creo que lo que hace falta es salir de retóricas vacías, amar la pluralidad, que todos debemos amarla y debemos buscar que yo por lo menos, que lógicamente mi atención habitual es para la enseñanza privada y concertada, siempre insisto que mi deseo es que la enseñanza pública vaya muy bien, porque la enseñanza pública en España se educa a 2/3 de la población y mi deseo como ciudadano, como cualquier ciudadano responsable, es que vaya muy bien y creo que cuanto mejor vaya la educación pública, mejor irá la privada y la concertada y viceversa, porque creo que lo que hace falta es que haya una oferta plural y que toda sea muy buena y que todos aprendamos también a través de la educación a trabajar con quienes piensan diferente y aprender a no pensar que para que uno vaya bien lo que hace falta es exterminar a los demás, sino que hay que generar confianza, hay que educar en confiar en los demás para otorgarles más autonomía, estar dispuestos a ser evaluados, a rendir cuentas todos del dinero público, del dinero privado y sobre todo de los alumnos que nos son encomendados y que no entremos al juego de los frentismos, de los debates ficticios sobre problemas que no son los importantes y que además esos debates muchas veces orillan los problemas reales. Y luego hay otro punto que quería, si me da tiempo, detenerme un minuto, es el tema del adoctrinamiento, porque es muy interesante de pensar un poco sobre qué es adoctrinar. Porque aquí lo importante no es que digas tú adoctrinas, quita que voy a adoctrinar yo. Yo diría que lo que hace falta es que en la educación todos evitemos cualquier actitud que se aproxime o que pueda tener un tinte de adoctrinamiento. Yo diría que es natural que el educador muestre su pensamiento y sus valores y que, lógicamente, busca transmitirlos según su modelo educativo, pero debe hacerlo siempre buscando que el educando haga una valoración y un contraste entre su pensamiento y el que se le ofrece. Que las ideas no se imponen, las ideas se proponen. Y que si se le impone un pensamiento sin que el educando tenga su pensamiento presente para contrastarlo, se está incurriendo en cierta medida en un adoctrinamiento.
y que un educador que sabe de la bondad de sus ideas, de su pensamiento, de sus valores, si confía en la otra persona no necesita imponer nada, porque si son buenas se impondrán por la fuerza de su propia bondad. Y yo diría que incluso para la enseñanza católica o religiosa en general, para enseñar a amar a Dios, sobre todo hay que aprender a presentar a Dios, porque el otro será capaz de ver la bondad de lo presentado. No hace falta imponer nada. Y creo que tenemos que prestigiar el esfuerzo por educar, tanto en la familia como en la escuela. Yo diría que tenemos que conseguir salir de ese bucle en el que todos tendemos a estar, de que cuando hay un problema, como lo hay en la educación, uno siempre piensa que la culpa es de los demás, siempre piensa que la culpa es de los políticos, de las leyes, de la falta de presupuesto, los profesores dicen que de las familias dicen que de los profesores, los alumnos de los profesores de los alumnos, los profesores de la escuela de los profesores. Siempre todos tendemos a ver dónde está la culpa y nos cuesta mirar hacia uno mismo y nos cuesta sobre todo centrarnos en un mensaje y un enfoque positivo y proactivo que transmita ilusión y esperanza y afán de superación. Y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por desarrollar un relato inspirador para toda la comunidad educativa. Y creo que empieza por prestigiar entre todos la figura del educador y de trabajar desde la familia para que el profesorado cada vez tenga mejor consideración y mejor reconocimiento social, y que eso es lo que atraerá el mejor talento para la educación. Y así lograremos pues una educación que haga la sociedad cada vez más plural, más libre, con más equidad, con más libertad de pensamiento, como dice el título de esta sesión, y que sepamos educar para convivir, para alcanzar acuerdos y para comprometernos en construir un mundo mejor. Bueno, he puesto aquí esta imagen que es de un libro que acabo de publicar sobre estos temas y que también os pongo aquí una foto de la portada para deciros porque ha salido hace poco, y voy a intentar volver a la pantalla, dejar de compartir y ya estoy aquí. Espero que haya funcionado la cuestión técnica y que haya ido bien. Bien. Bueno, veo que aquí hay unas preguntas escritas, pero supongo que Silvino es el que dirá cuáles son las que hay que y por qué orden. Pues le paso la primera pregunta que me ha llegado, que le interrogan sobre qué le parecen propuestas como el de algunos políticos de proponer una asignatura afectivo-sexual para formar a los profesores. Bueno, yo diría que lo de imponer desde los poderes públicos un contenido desarrollado en la historia de España solamente se ha hecho con la formación del espíritu nacional durante la dictadura. Y lo de formar a los profesores desde los poderes públicos no se ha hecho nunca. Bueno, se hizo un poco con ocasión de esta asignatura durante el franquismo, pero desde luego es muy poco compatible con una sociedad democrática que los poderes públicos quieran imponer contenidos adoctrinadores, sea sobre cualquier tema. Imaginaros que desde las consejerías de educación quisieran dar formación política a los profesores o formación religiosa, pues bueno, creo que no sería muy afortunado, y a mí me parece que lo que hace falta es que haya pluralidad en la forma de abordar estos temas y que, bueno, pues todos creo que somos partidarios de que en la escuela haya una educación afectiva, pero que debe hacerse con respeto digamos que a los intereses de las familias y con su aprobación, y que normalmente en los colegios privados viene en cierta manera ya dado porque hay un proyecto educativo que las familias han elegido, y en los colegios públicos pues debe tener una aprobación del consejo escolar y de la representación de los padres para que no se adoctrine a sus hijos en contra de sus convicciones. Bueno, hay dos preguntas que están unidas. Una que se refiere a qué contrapesos cuenta la sociedad civil para hacer frente a estos ataques como el anterior, y después otra relacionada con la libertad de la que usted hablaba, de elección de centro, que puede ocurrir que se queden
más plazas libres, dice el autor o autora de la pregunta, en los públicos que en los concertados. Es decir, que no se tenga en cuenta la demanda, como usted bien sabe, y que a veces familias que quieren enviar sus hijos a un centro de ideario católico, como el que usted dirigió, que se queden sin plaza, sin posibilidad de elegir, ¿no? Que se limite la posibilidad de elegir. Sí, yo pienso que en España y en todo el mundo occidental, en cualquier sociedad civil un poco desarrollada, las escuelas cuentan con representación de las familias, normalmente en la asociación de padres y en el consejo escolar, y a través de esas instituciones tienen un acceso, yo diría que muy importante, al desarrollo y a la marcha de la escuela. Entonces yo diría que los padres allí tienen muchas veces más peso de lo que ellos piensan. Yo os garantizo que como director que he sido durante muchos años y como titular que sigo siendo, la opinión de las familias pesa muchísimo. Os aseguro que si en un colegio se está haciendo adoctrinamiento y las familias protestan, el director será muy difícil que lo mantenga si realmente es adoctrinamiento. Y creo que los directores de las escuelas, también de las escuelas públicas, son muy sensibles a las protestas de las familias. Y luego están también los medios de comunicación. O sea, si en un lugar se hace adoctrinamiento, lo que hace falta es, en las redes sociales, en los medios de comunicación, manifestarlo. Y si realmente es adoctrinamiento, si no es una exageración, o sea, si realmente lo es, yo creo que se encuentra y se suscita enseguida un apoyo popular que es un contrapeso importantísimo para... Y además me parece que es muy bueno que sea la propia sociedad civil la que contrapese eso, porque también es peligroso cuando los poderes públicos se convierten en censores ideológicos. A mí me gusta más que sea la propia sociedad civil la que haga frente al adoctrinamiento. Y bueno, y de la otra pregunta, pues vamos a ver, efectivamente, yo creo que ahora mismo en España, con el descenso de la natalidad, hay plazas libres en la mayoría de los centros públicos y privados y concertados en los cursos bajos, ¿no? Porque ha bajado la natalidad un 30% en 10 años y eso hace que la gran mayoría de los centros tienen plazas libres y eso demuestra que el equilibrio que hay entre la pública y la concertada y la privada es un equilibrio muy estable porque no ha habido una desbandada desde uno al otro. Está equilibrado de una forma pacífica y estable y quiere decir que la gente va a donde prefiere y eso es estupendo. Y quiere decir que si poco a poco se ve que un centro público pues tiene menos demanda, pues irá reduciendo aulas. Si un centro privado o concertado tiene menos demanda, reducirá aulas. Yo creo que eso es lo natural que debe esperarse de la escuela, porque yo no defiendo ni a la escuela pública, ni a la concertada, ni a la privada. Yo creo que hay que defender el derecho de las familias a elegir. Y yo creo que las familias no son tontas, saben elegir lo que es mejor para sus hijos, tienen su propio criterio para discernir qué es mejor o peor para sus hijos y en función de eso, pues crecen o decrecen unos y otros. Yo me acuerdo que una vez en el Congreso de los Diputados, en la subcomisión del Pacto por la Educación de 2017, el portavoz del Partido Socialista me dijo que la escuela concertada era una anomalía en Europa porque en España es un 25% y la media europea es bastante peor y que había que arreglar esta irregularidad porque no estaba bien. Y yo le dije, bueno, esto es como si yo a usted le digo que el Partido Socialista, que su partido tiene en esta Cámara demasiados diputados porque tiene una proporción superior a la media europea y que usted lo que debe hacer es ceder algunos de esos escaños a otros partidos que están menos representados que la media europea. Yo supongo que usted me diría que quien decide el número de escaños de su partido no es la media europea, no son las leyes, no son los gobiernos, son los ciudadanos cuando depositan su voto. Y que, y además, fíjese usted que recibe una financiación pública según el número de escaños. Pues yo le digo, esto es lo mismo que sucede en la escuela. El número de aulas en una escuela concertada no lo debe decidir el gobierno ni la ley, sino lo deben decidir con su decisión los ciudadanos y esa escuela recibirá financiación pública en la medida del número de aulas o de alumnos que tiene, como sucede exactamente igual con los partidos políticos o con los sindicatos. Bueno, dado que no me llegan más preguntas, le hago una última a un servidor para terminar.
Yo aquí en Asturias, sobre esto que usted dice de centros concertados y de los puestos escolares en los centros concertados, yo que trabajé, ahora estoy jubilado, pero trabajé largos años de inspector de enseñanza, pues tuve que hacer frente a muchos problemas, porque aquí en Asturias tenemos un gobierno de tendencia, diríamos, estatalista, con poco interés por las libertades de enseñanza y por lo que usted comenta. Y sí que recuerdo que tuve problemas, por ejemplo, en Avilés, yo hice un informe favorable que gracias a Dios se atendió, ¿no? Porque después hubo un recurso por parte de los abogados del colegio, no digo cuál, ¿no? Que le quitaron unidades, una unidad en primero de primaria. El colegio tenía 3 unidades concertadas en primero de primaria y le quitaron una cuando tenía una demanda de unos casi 90 alumnos, de 90 familias que querían ir a ese colegio, un colegio diario católico. Es decir, que a veces las administraciones tienen cierta animosidad contra la enseñanza concertada. O sea, ese ejemplo que pones... Finalmente no la quitaron la unidad. Sí. O sea, actualmente, hasta ahora la ley ha defendido esto, que no se puede quitar un aula concertada si tiene una ocupación media similar a los centros públicos o concertados del entorno. Y esto la jurisprudencia actual lo defiende con toda rotundidad. La ley actual, la LOMLOE, ha debilitado ese derecho, pero yo creo que se mantiene por la jurisprudencia constitucional que hay. Y creo que lo que hace falta es que cuando se cometen atropellos de este tipo contra los derechos de las familias y de los centros y de los profesores, hace falta una respuesta rotunda y contundente por parte de la sociedad civil y una respuesta igual de contundente en los tribunales y defender los derechos de todos como es natural. Bueno, pues muchas gracias, don Alfonso. Tenemos que finalizar. Es la hora, José, muy bien. Sí, ha sido un placer escucharle. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós.